gusto nos da saludarlo en esta noche ya del miércoles a 8 columnas. Este programa que se hace para usted es un programa de opinión donde hay dos grandes periodistas, un gran invitado a quien voy a acompañar en esta noche. Siempre agradeciendo a todos mis compañeros que hacen un gran esfuerzo de comunicación, que estamos ya prácticamente bañando todo el estado de Veracruz desde hace ya 3 semanas en las plataformas digitales. Agradecerle a la dirección de Radio y Televisión de Veracruz, a la subdirección de noticias que nos permita hacer este ejercicio de comunicación con usted. Hoy está el consejero, porque estamos en veda gubernamental, en veda electoral, pero los actores, los árbitros sí tienen que estar aquí para decirnos cómo van a estar las cosas o las cartas sobre la mesa en cuanto a esta elección extraordinaria que se estará viviendo el próximo 27 de marzo. Entonces presento al consejero Quintín Antar Dobarganes, que está con nosotros. Muchas gracias, consejero, por estar aquí con nosotros del organismo público local electoral. Gracias. A ustedes por la invitación, en particular a usted, muchísimas gracias y un saludo a todo el auditorio. Muchas gracias también por estar aquí presentes en esta ronda de preguntas y respuestas para bien de la gente y para bien del conocimiento en materia electoral y democrático que siempre es necesario. La gente pedía que vinieran consejeros del OPLE y qué mejor que esté el consejero Quintín. Adrianita, nos tocó otra vez, ¿cómo estás? Qué gusto, ¿no? Pues un gusto siempre, bienvenidos a Radio y Televisión de Veracruz, un gusto compartir con usted también los micrófonos y con toda la gente. Muy buenas noches, bienvenidos sean a su programa. Y siempre es un gusto alternar con uno de los mejores periodistas que tiene el estado de Veracruz, en su aldea, René del Valle Bozas. Mi querido René, ¿cómo estás? Bien, Francés, gracias. Buenas noches a todos. Gracias y te agradezco la distinción. Por favor. Y las palabras, creo que son innecesarias. Vamos a ver qué nos platica aquí el consejero, porque como bien dices, estamos en veda electoral y los partidos no pueden hacer propaganda. ¿O sí pueden hacer propaganda? ¿Qué tipo de propaganda? Ya nos irá diciendo. Sí, precisamente hace 8 días estuvo aquí el presidente de la Junta Local, Josué Cervantes, nos daba las reglas del juego. Creo que algunos actores no las siguen al pie de la letra, andan moviéndose de un lado a otro, pero el interés es que empezará, me imagino, si no tengo temor de equivocarme, creo que del 9 de marzo al 24 ya habrá elecciones, campañas de las 4 elecciones extraordinarias. Parece ser que sí se les va a dar las prerrogativas a los partidos políticos. Los partidos que habían perdido su registro van a poder también contender en alianza o solos para esta elección en 4 municipios de manera extraordinaria para llegar al voto el 27 de marzo. Es correcto, tenemos 4 elecciones extraordinarias. El año pasado, permítame poner un poquito en contexto, el año pasado tuvimos la elección de 212 alcaldías, sindicaturas, regidurías de 212 municipios del estado de Veracruz. Tuvimos a su vez 30 elecciones de mayoría relativa de las diputaciones locales y 20 elecciones por representación proporcional también de la legislatura. Derivado de ese proceso electoral de 242 elecciones, más las de representación proporcional, es que hubo nulidad en el caso de 4 municipios. ¿Los podía citar? Por supuesto, Amatitlán, Chiconamel, Jesús Carranza y Tlacotepec de Mejía, que además, si viéramos nosotros el estado de Veracruz, pues están como bien repartiditos en el estado, ¿no? Tenemos ahí al norte, al sur, al centro, tenemos en todos lados. Y en esos 4 casos, la legislatura del estado tuvo a bien, a finales de diciembre, lanzar la convocatoria para la renovación en un proceso electoral extraordinario derivado de las nulidades de las autoridades jurisdiccionales. En ese proceso estamos, nos instalamos como Consejo General el día 5 de enero de este año y en efecto el día 27 tendremos la jornada electoral de las elecciones extraordinarias en el estado de Veracruz y el OPLE Veracruz ha estado implementando, digamos, todo lo que se hace en un proceso ordinario durante más o menos 8 meses, normalmente, pero en 3 meses o en un poquito menos de 3 meses, que es lo que tenemos para implementar el proceso extraordinario. Se puede hacer esto porque estamos hablando de 4 elecciones, no de 242. ¿Candidatos que participaron ya en la misma elección pueden participar también o hay alguna restricción? Las candidatas y candidatos, otrora candidatas y candidatos, en esta ocasión, de acuerdo a los procesos internos y a la vida interna de los partidos políticos, los partidos están, por supuesto, en aptitud de presentar los perfiles que ellos consideren, que los partidos políticos consideren, y nosotros tenemos un periodo precisamente para ese registro. Ahora, una vez que el partido postula,
el OPLE Veracruz lo que hace es revisar los requisitos de elegibilidad de estas candidatas y estos candidatos para efecto de verificar que cumplen con los mismos, posterior a lo cual, cuando ya existe un acuerdo de parte del OPLE Veracruz de aprobación de estas candidatas y candidatos, viene el periodo de campaña, que es el que muy bien citaba usted hace unos momentos. En este periodo de campaña, para el OPLE lo que es más importante son dos cosas. En primer lugar, que las candidatas, los candidatos se conduzcan bajo las reglas que deben de ser, que no cometan, por supuesto, actos de violencia política, ningún acto de violencia, no nada más la política, pero en particular que se conduzcan conforme a las reglas en materia electoral. Pero la ciudadanía, me parece muy oportuno además este programa, este foro para poderlo decir, la ciudadanía, pues por supuesto lo que reclama y lo que necesita son ideas. Es decir, que la gente que se está postulando para un cargo de elección popular pueda presentar claramente cuáles son las ideas que tiene, por qué quiere conducir, en este caso, los destinos de su municipio. Que esas ideas no solamente, en lo ideal, no solamente sean presentadas, sino sean discutidas. Y para eso el OPLE Veracruz, así como en el 2021, tendrá la oportunidad de celebrar 4 debates, uno por cada una de las elecciones extraordinarias, para efecto de que los candidatos y candidatas puedan presentar cuál es su plataforma política, cuáles son las propuestas que tienen para el municipio y discutirlo en una serie de intervenciones. El año pasado, en 2021, tuvimos de 242 elecciones posibles con debate, tuvimos 175 debates, es decir, alrededor del 72%. Es el mayor número del cual el OPLE Veracruz haya celebrado debates. Ayudó mucho, y lo tengo que decir, que confluyeron las elecciones de la legislatura con las elecciones de los municipios. Entonces no tuvimos nada más 212 ni nada más 30, como en 2017, que solamente fueron ayuntamientos, en 2018, que solamente fue la legislatura y la gubernatura, sino que ahora tuvimos el poder legislativo en conjunto con los municipios tomando en consideración para realizar estos debates porque tenían elecciones. Entonces, 175 debates, tuvimos una muy buena participación y quiero felicitar y agradecer a la ciudadanía y a la sociedad veracruzana porque tuvimos alrededor de 1.200.000 vistas en todos los canales que estableció el OPLE Veracruz para tal efecto, que era la plataforma veracruzdebate.org y las redes sociales del propio organismo. Si bien solo tuvimos 175 debates, o más bien tuvimos 175 debates, en todos los casos el OPLE Veracruz abrió las puertas para que los debates pudieran llevarse a cabo. En los casos en donde no existieron esos debates, por falta de participación de parte de candidatos y candidatos, de todos modos hubo protocolos de no debate. O sea, una comunicación con la gente diciendo ninguna candidata, ningún candidato tuvo a bien manifestar por escrito su afirmativa para participar en estos debates y por lo tanto pues no se celebra el mismo. ¿Qué pasó con los candidatos independientes, consejero, porque tenían también un tiempo para que se inscribieran y para aprobarlos todo el protocolo que requieren, ¿no? Tuvimos, si no mal recuerdo, en el proceso 2021, tuvimos, si no mal recuerdo, 18 candidaturas independientes. En este caso, para 4 municipios no existieron ninguna manifestaciones. Abrimos, por supuesto, la ventana, pero no existió ninguna manifestación de parte de alguna ciudadana o algún ciudadano en el sentido de querer ser candidato o candidata independiente. Ahorita pues nosotros ya nos estamos moviendo con las demás etapas del proceso electoral. Por supuesto, es importante. Hay mucho trabajo que no se ve. Se ve para la gente pues el día que es la jornada electoral. Uno llega a una casilla, y hablo como ciudadano, no como consejero, uno llega a una casilla, pues ve a un montón de gente ahí en una escuela o lo que sea, uno entra y ve un módulo, ve 2, 3 escritorios, ve personas detrás del escritorio, ve personas con un papelito de su partido político, de cierta medida, y uno recibe la boleta, cuando entrega uno la credencial para votar, recibe la boleta, se va al módulo para poder votar, vota, va a la urna, deposita su voto, y en eso se centró la participación en confluencia de la autoridad electoral con la ciudadanía en lo que puede uno percibir como ciudadano. O sea, yo pues no nací consejero, yo empecé a ser consejero a los 30 años, pero empecé a votar a partir de los 18. Entonces lo que yo veía es que eso era lo que yo vivía por cuanto hace a elecciones. Sin embargo, para que pueda estar la casilla presente en un lugar, para que puedan estar personas, escritorios, mamparas, urnas, boletas electorales, el nombre de las candidatas y los candidatos en la boleta electoral, el crayoncito, la tinta indeleble, que por cierto es tecnología mexicana,
mexicana. El chivita que le ponen a uno en el dedo es tecnología mexicana. Es ácido, de hecho no es una tinta, sino es un ácido que quema un poquito la epidermis y por lo tanto se oscurece, ¿no? Para que exista todo eso, hay una serie de actos preparatorios muy notables, entre los cuales estamos, por supuesto. Uno de ellos es el abrir la puerta para las candidaturas independientes. En el caso del proceso electoral extraordinario no hubo ninguna manifestación. Y en este caso de las elecciones extraordinarias, ¿cómo se maneja la cuestión de género? ¿Cómo se rige? Se rige el principio de paridad de género, es constitucional. Nosotros tenemos la obligación, perdón, voy a toser. Nosotros tenemos la obligación como autoridad electoral de garantizar que el principio de paridad de género sea un hecho desde las postulaciones. Entonces nosotros revisamos que tanto la paridad vertical como la paridad horizontal se cumpla. La paridad vertical significa que en cada una de las planillas que postulan, las personas que están postuladas para la presidencia, para la sindicatura, para las regidurías, pues en efecto sea paritario, o sea, sea mitad y mitad, o en los casos en que es un número impar, pueda ser un género el que supere al otro por una postulación. Y la paridad horizontal significa que exista esa idéntica igualdad, digamos, entre todos los cargos que hayan propuesto para todos los municipios en donde hayan participado. Así se hizo en el 2021 y bueno, pues ahorita este proceso electoral 2022 nosotros debemos respetar el principio constitucional de paridad de género al margen de que está todavía en discusión o estará en discusión del propio órgano electoral la mejor manera de implementar. Si no recuerdo, hay un partido que está presentando puras mujeres de los 4 municipios como candidatas a la alcaldía. Todavía no tenemos abierto el periodo de ¿Cuándo será eso? ¿Cuándo es la convocatoria? Miren, aquí tenemos varias etapas. Quisiera yo mencionar no nada más las que vamos a vivir en adelante, sino también las que ya hemos vivido, porque en estos 4 municipios, como en todo el estado de Veracruz, en el caso de 2021, el OPLE Veracruz tuvo presencia transitoria. Y quiero decirlo de la siguiente manera. Yo cuando llegué a tomar protesta al OPLE, una de las partes centrales de mi discurso versó acerca de qué tan importante era para una autoridad, la que fuera, estatal, para una autoridad, la que fuera, mantener presencia, contacto y vínculo, no solamente con la gente de la ciudad capital, sino con la gente que integra todo el estado de Veracruz. Es decir, Jalapa es una ciudad bellísima, pero no es solo Jalapa el estado de Veracruz, sino es todo el estado. Me acuerdo que llegué y les dije, pues es que lo que no es Ciudad de México somos provincia, pero lo que no es la capital de los estados somos provincia de la provincia. Y yo viniendo de la ciudad de Orizaba, pues por supuesto que traía este reclamo. Durante los procesos electorales tenemos presencia transitoria, no permanente, transitoria, el OPLE Veracruz, en todos los municipios y en todos los distritos, en el caso de las elecciones cuando son de legislatura, en todos los distritos del estado. Entonces, para conformar esos consejos municipales y esos consejos distritales, nosotros tenemos diversas etapas. Quisiera yo mencionar que pues yo en su momento, en 2017, fui producto de un consejo municipal. Participé en una convocatoria abierta donde el OPLE Veracruz invitó a toda la ciudadanía a integrar los consejos municipales en aquel entonces. Y bueno, pues resulté electo como consejero presidente y ahí inició mi trayecto profesional en materia electoral. Para que estos consejos municipales pudieran estar presentes en esta ocasión, los 4 municipios que tenemos en elecciones extraordinarias, nosotros sacamos una convocatoria invitando a la gente que estaba en estos 4 municipios para efecto de que pudiera participar. Se llevó a cabo de manera que pudieran presentar sus documentos, de ahí presentar un examen, todos son filtros, ¿no? Presentar sus documentos, de ahí presentar un examen y de ahí los que pasaron a la entrevista y las que pasaron a la entrevista, llegar a la entrevista con nosotras y nosotros, consejeros electorales del OPLE Veracruz, y que pudiéramos designar a las personas que integran los consejos municipales. Todo eso ya pasó, pero no se ve. Me refiero a que no se ve, en que no hay algo publiquísimo, más allá de las sesiones de Consejo General, en donde la gente pueda llegar y votar en un consejo municipal. Pues no, se vota en una casilla y eso es hasta la jornada electoral. Sin embargo, esos trabajos previos ya se desarrollaron. Como bien mencionaba ella, ya tuvimos el tema de la apertura para las candidaturas independientes. Aquí sí déjenme ponerme los lentes porque parezco que estoy sano de la visión, pero no sé si tengo mis detalles. Entonces, permítame tantito, por favor. Del 5 al 16 de enero estuvo abierta la convocatoria para consejos municipales. El 23 de enero tuvimos el examen para ellas y ellos, quienes intentaron participar. Del 1 de febrero al 27 de marzo es importante mencionar que el OPLE Veracruz lleva a cabo una función de monitoreo
Es decir, de ver en medios de comunicación, de ver en bardas, etcétera, cuáles son los mensajes en materia política que hay, y esto se hace a través de una comisión de la cual además tengo el honor de formar parte, no de presidirla, pero sí formar parte. El 5 y 6 de febrero... hasta ahorita, quién sabe después. No, ya la presidí el año pasado. Sí. Tuvimos los... ¿Y otra presidencia? ¿No? Monitoreo, pero en el OPLE Veracruz, como nos tomamos muy en serio la democracia, las comisiones son rotatorias. Entonces no hay nadie que se enquiste en una, todo el mundo está viendo qué puede hacer desde la integración o desde la presidencia, sabiendo que antes hubo otra integración y otra presidencia y que después, el año que sigue, habrá otra también, ¿no? Después del 10 al 19 de febrero tuvimos otra etapa en materia de precampaña, y a partir ahora de 14 de febrero se designó a los consejos municipales, y a partir del 15 tomaron protesta y ya empezaron a estar trabajando en los lugares. ¿Cuánta gente está organizando todo esto? Pues en la autoridad central... ¿Y cuánto cuesta? ¿Cuántos son y cuánto cuesta? ¿Cuánto le cuesta a Veracruz esto? Menos del 0.5% de su presupuesto de manera anual, tal vez el 0.8, 0.9 de manera cuando hay elecciones, ¿no? Estamos hablando de que de cada 100 pesos que gasta el Estado de Veracruz, menos de un peso se va para democracia por cuanto hace a la autoridad electoral del OPLE Veracruz, a la autoridad electoral administrativa. O sea, realmente, y es una discusión interesante, la hubo en 2019 respecto de la necesidad de mantener el sistema que tenemos en materia democrática por cuanto hace a las instituciones. Se hablaba de una posible doble función de... Porque ese es un tema, de los organismos públicos locales electorales. O el otro del INE, y se hablaba que quizá el INE pudiera entrarle ya al toro por los cuernos y que desaparecieran los organismos. Yo lo diría de la siguiente manera: el INE pudiera hacer lo que hace el OPLE, como el OPLE pudiera hacer lo que hace el INE, recibiendo para la cantidad de obligaciones que tendrían que cumplir en cualquiera de los dos casos la cantidad de recursos suficientes para poderlo desarrollar. En el caso del Estado de Veracruz, afortunadamente, pues me parece que se ha tenido una muy buena administración de parte de los recursos públicos, de parte en particular del presidente, el consejero José Alejandro Bonilla, y además también un compromiso, yo creo que lo tienen como en el aliento cada una de las personas que trabajan en el OPLE Veracruz, un compromiso no solamente de hacer que cada peso valga, sino que la trayectoria del organismo en todas sus partes, como si habláramos de un órgano del cuerpo humano, que todas las células cumplan con su función y que no tengamos ningún inconveniente para entregar los resultados a la sociedad veracruzana. Pero esta parte del presupuesto que mencionan, ¿cómo está etiquetado o en qué rubro se encuentra? ¿En elecciones extraordinarias o cómo lo tienen ustedes catalogado o enlistado? El dinero que se utiliza para las elecciones extraordinarias, por ejemplo. Muy bien. En este caso, el OPLE Veracruz, como es un organismo autónomo, lo cual implica que no está dentro de uno de los 3 poderes del Estado, es decir, no pertenece a Poder Ejecutivo, ni a Poder Legislativo, ni a Poder Judicial. Sin embargo, es del Estado de Veracruz. Hablo de la entidad federativa, ¿no? ¿Sí actúan libremente ustedes? Sí, por supuesto, con total ¿No hay presión imparcialidad, de ningún independencia, lado? Absolutamente no. Todas las presiones, afortunadamente, son públicas y se dan en las sesiones del Consejo General. Pero sí dependen del INE, ¿no? Termino la pregunta. No. Me parece importante, antes, abonar en el tema del paréntesis de la independencia y la imparcialidad. Todas las decisiones, se lo quiero decir en cuál cámara estoy en esta, todas las decisiones del OPLE Veracruz, absolutamente todas, son absolutamente imparciales, independientes y autónomas. ¿No recibe una llamadita ahí por Enríquez o por ningún lado? No reciben llamadas de ningún luego lado. platico una anécdota ahí del A ver, tema. dígala, aquí entre nos. No, es que no es una anécdota de presiones, es una anécdota del gobernador, del otrora gobernador Juan de la Luz Enríquez, porque él es el que se trae los poderes. Fue usted hasta el siglo XIX. Es que él es el que se trae los poderes del Estado, de la ciudad de Orizaba para acá, para Jalapa. Entonces aquí en Jalapa le pusieron a la avenida principal Juan de la Luz Enríquez, y en Orizaba le pusieron hacia el Panteón. No es que los orizabeños sean vengativos, los de aquella época a lo mejor así eran, ¿no? Sí. Los de ahorita son muy tranquilos. Pero respecto del tema de presiones, no, al contrario. Hemos visto... ¿A usted no lo han presionado para definir nada en el OPLE? De ninguna manera. Nada. De ninguna manera. Hay un respeto mutuo en la comprensión de que, por supuesto, la parte de recursos económicos son necesarios para poder llevar a cabo las funciones del organismo. Y bueno, pues no hemos tenido ninguna dificultad en esa materia, por lo menos en los 3 años que llevo yo acá, que es 2018, 2019, 2021 y ahorita 2022, lo que llevamos de un par de meses. A mí no me ha tocado ver alguna dificultad o alguna presión o alguna
Algo raro, algún detalle. Algo raro, algún detalle. Al contrario, muy transparente. No hay insisto, presión, hay a veces algún comentario, alguna petición, pero sugerencia. todas dentro de las sesiones. Es decir, el gobierno de Veracruz no está representado en el OPLE Veracruz porque no tiene un representante del gobierno. Como tal. No lo hay. Hay representantes de todos los partidos políticos y cada uno... Que se quejan. Y cada uno... Yo digo que construyen, más que se quejan. Y lo digo con experiencia y con conocimiento de causa. En el tema de debates, nosotros llevamos un sinnúmero del año pasado, llevamos un sinnúmero de reuniones de trabajo con los partidos políticos y lejos de ser molesta su participación, es extraordinariamente constructiva. Y contrario a lo que en algún momento pudiera pensarse que cada quien jala agua para su molino, pues sí, pero supongo que al interior de sus institutos políticos, en las sesiones, en las reuniones de trabajo, lo voy a poner en orden, en las reuniones de trabajo que tenemos previas a las sesiones, cuando hay reuniones de trabajo, a veces no hay. Cuando son temas sencillos, no hay reuniones de trabajo. Cuando son temas complejos o cuando alguien lo solicita, sí existe una reunión de trabajo. Hacemos una reunión de trabajo, hablo con partidos. ¿Ya presencial o todavía está en Zoom la cosa? Pues se prefiere la parte virtual, desde luego. Sí. Hoy tuvieron reunión, ¿no? Tuvimos sesión, claro. Sesión. Sí, hago la diferencia entre reunión de trabajo y sesión, toda vez que una reunión de trabajo, algunas son preparatorias. La reunión de trabajo per se sí cumple ciertas formalidades que prevé el reglamento de comisiones del Consejo General del OPLE Veracruz. Sin embargo, pues se trata de construir los proyectos en esas reuniones de trabajo. En las sesiones tenemos las sesiones de Consejo General, las sesiones de comisiones, ahí se construyen, pero pues ya sobre un SAC, le llamamos en el OPLE, o sea, sobre un documento que se va a revisar y que ya más o menos se co-construyó en las reuniones de trabajo. Y en esas, y en las sesiones de la comisión, de las comisiones, y en las sesiones del Consejo General, francamente la participación de los partidos políticos, no lo estoy diciendo de dientes para afuera, se los digo a la Cámara y de frente a ustedes. Y yo le creo. Y con mucho gusto se los digo, son muy constructivas. Sí. O sea, lo que no ven, de un lado, inclusive a veces lo que no ve o lo que está pasando por alto, alguna propuesta, lo ven otros, o sea, son más pares de ojos y a fin de cuentas el ánimo es totalmente constructivo. Hay democracia entonces. Hay democracia, Sí, afortunadamente. se está construyendo. Y la democracia tiene una consecuencia, que no la vemos tanto o no es tan notoria porque la tenemos. Es como la familia. Yo he perdido desafortunadamente algunas personas de mi familia y pues notamos sobre todo que teníamos esa familia, que teníamos esas personas, desafortunadamente cuando ya no están. Y lo mismo pasa con el tema de la democracia. Afortunadamente tenemos democracia, afortunadamente esa democracia lo que genera es paz política. ¿Debemos confiar en el OPLE? Yo creo que debemos de confiar en las instituciones electorales, no solamente en el OPLE Veracruz. Por supuesto, el OPLE, pues el trabajo, una efectividad de arriba del 98%, 99% en materia de los acuerdos que aprobamos respecto a las revocaciones jurisdiccionales y del 99.5% en materia de las elecciones que organizamos. Yo creo que los resultados están, yo no podría decir si amerita o no la confianza de la ciudadanía, los resultados están a discusión y parte de la democracia es precisamente que la evaluación del trabajo del OPLE Veracruz esté al alcance de cualquier persona. ¿Cuál fue la sanción que obliga a repetir en 4 municipios? ¿Cuáles fueron las sanciones en Tlacotepec, en esos sitios? En el caso de Tlacotepec y Amatitlán, si no mal recuerdo, existió un rebase de tope de gastos de campaña. Es decir, de lo que se podían gastar, se pasaron un poquito y no lo pudieron comprobar correctamente y entonces se genera una inequidad en la contienda y por lo tanto se genera, de acuerdo a las autoridades jurisdiccionales, una nulidad de la elección. Y en el caso particular de Chiconamel y de Jesús Carranza, existieron desafortunadamente, de manera aislada, actos de violencia que comprometieron la certeza de los resultados electorales. ¿Robaron urnas, cosas así? Pues cosas así. Entonces tuvimos esas dificultades en esos 2 lugares, muy concentrado el tema. Y bueno, también se decretó la nulidad de parte de las autoridades jurisdiccionales. El OPLE no puede de ninguna manera determinar en dónde se anula. El OPLE las organiza. Y algunas cosas, desafortunadamente, pues no están en manos del OPLE Veracruz, como el caso de los topes de gastos de campaña que se excedan, o como el caso también de la materia de la inseguridad y la violencia. Perfectamente. Estamos a un par de minutos para irnos a una pausa. Sí, yo quería que nos precisara, en ese porcentaje que hablas de gastos, lo que cuesta la democracia, Que no ¿va me incluida respondió, la por prerrogativa?
¿Que no qué, perdón? No, que me responda también ahorita porque no me respondió completamente lo del Sí. presupuesto y lo de la independencia. Sí, con mucho gusto. Ok. ¿Están incluidas las prerrogativas de los partidos? Lo hago de los dos lados. Sí, de hecho el presupuesto del OPLE Veracruz se integra tanto con las prerrogativas de los partidos políticos, porque quien ministra esa prerrogativa, digamos el intermediario, es el OPLE Veracruz, también a las asociaciones políticas estatales, y del lado ya del funcionamiento del OPLE Veracruz, el presupuesto que va para el OPLE Veracruz. Ahorita tuvimos, y si gustan lo comentamos en el bloque siguiente, un tema precisamente con las prerrogativas de los partidos políticos en materia jurisdiccional. Perfectamente. Bueno, pues estamos a nada ya de hacer una pausa. Está con nosotros el consejero del Organismo Público Local Electoral, que a mí, con todo respeto, es como un Clark Kent electoral. Está con nosotros el consejero Quintín Antar aquí con nosotros. Ahorita regresamos porque todavía hay muchos asuntos, porque hay 4 elecciones extraordinarias y vamos a ver cómo las está organizando el OPLE. Ahorita regresamos. Estamos teniendo una muy buena charla, una interesante charla. Si ustedes están en Tlacotepec y en los otros distritos o en los otros municipios donde va a haber elecciones extraordinarias, pues es importante que usted se entere de cómo le está organizando el OPLE. A ver, consejero Quintín, usted iba a explicar lo de las prerrogativas. Sí quiero hacer un paréntesis porque donde está usted sentado estuvo hace algunos meses el consejero presidente Alejandro Bonilla y nos decía que en esta administración, en este sexenio, es la primera vez que van al corriente, lo que es la Secretaría de Finanzas va al corriente con los pagos al Organismo Público Local Electoral, que en administraciones pasadas era un problema para organizar las elecciones, pero creo que van en tiempo y forma. ¿Están preparados con las prerrogativas? ¿Están preparados para cubrir en tiempo y en forma con lo que se va a establecer el próximo 27 de marzo en la realización de las elecciones extraordinarias? Administrativamente, y digo administrativamente por cuanto hace a sus procedimientos, por cuanto hace en la manera que tiene de operar las cosas, de cuando se depositan las cantidades de parte de la Secretaría de Finanzas y Planeación, no tener mayor retardo en poner esas cantidades a disposición de los partidos políticos, ya como les toca, de acuerdo a los acuerdos correspondientes. El OPLE está totalmente preparado. Por supuesto, necesitamos un insumo, es decir, pues siempre y cuando la pizzería que le parezca a usted mejor de la ciudad de Jalapa tenga pizzas, pues sí podemos ir por las pizzas o que nos las manden y entregarlas. Sin embargo, quisiera yo dar un poquito de contexto. Recientemente se impugnó el acuerdo de financiamiento del OPLE Veracruz respecto de las organizaciones políticas, respecto de los partidos políticos. Ese acuerdo de financiamiento, al impugnarse, el Tribunal Electoral del Estado de Veracruz revocó el acuerdo del OPLE Veracruz y, por lo tanto, el presupuesto que teníamos, pues ahora creció alrededor más o menos de 170 millones de pesos por esta nueva visión de parte del Tribunal Electoral, toda vez que a su consideración la reforma respecto al financiamiento en materia de partidos políticos no contó con los 90 días previos que se necesitaban al inicio del proceso electoral. Ese fue el juicio, no quisiera yo decir opinión, fue el juicio, fue lo que juzgó y lo que resolvió el Tribunal Electoral del Estado de Veracruz. Entonces el OPLE Veracruz ya sacó un nuevo acuerdo en acatamiento a esa sentencia del Tribunal Electoral del Estado de Veracruz, contemplando las cantidades necesarias de acuerdo a la fórmula anterior a la reforma que, a juicio del Tribunal Electoral del Estado de Veracruz, no cumplió con los 90 días previos al inicio del proceso electoral. Siendo así, ya está comunicado de parte del OPLE Veracruz a todas las instancias correspondientes la necesidad de contar con los recursos necesarios y suficientes conforme a ese acuerdo, conforme a esa norma, conforme al acatamiento a la resolución del Tribunal Electoral, para efecto de podérselos ministrar de conformidad con el calendario que se tiene previsto. Ahora sí nos responde el tema de la independencia del INE, porque le preguntaba, ¿dependen del INE? Me decía, no, pero no explicó. Muchas gracias. Sí. Claro que sí. No dependemos, trabajamos con el Instituto Nacional Electoral.
No solamente nos coordinamos, hay que ser sinceros, es el Consejo General del Instituto Nacional Electoral quien tiene la facultad de nombrar y remover a las consejeras y los consejeros electorales y las consejeras y los consejeros presidentes de los organismos públicos locales electorales. Es decir, el Consejo General del INE es quien nombra a quienes integramos el órgano superior de dirección de todos los organismos públicos locales electorales. Dicho lo anterior, tenemos funciones totalmente diferenciadas. Es decir, mientras nosotros no organizamos procesos electorales en donde hay diputaciones federales, por ejemplo, pues el Instituto Nacional Electoral no organiza aquellas que son respecto de los municipios de cada una de las entidades federativas. Desde luego, la palabra es nos coordinamos, trabajamos en conjunto y de esa manera no solamente se sacan adelante los procesos electorales federales, también salen adelante los locales. Esta coordinación entre ambos, digamos, niveles en materia electoral ha permitido que pues en el año pasado se renovara un sinnúmero de gubernaturas, de diputaciones federales y que a la vez tuviéramos procesos electorales locales, que se ha previsto que la casilla única pues es el mejor modelo, es decir, que en una sola casilla la gente vaya a poder votar tanto por el ámbito local como por el ámbito federal cuando hay concurrencia en materia de fechas. No trabajamos para el INE como el INE no trabaja para nosotros, trabajamos con el INE como el INE trabaja con nosotros. Pero la idea es que desaparezca el OPLE. ¿La qué, perdón? La idea es que desaparezca el OPLE. ¿La idea de para quién? que el INE entre a ocupar las funciones. Bueno, la pregunta sería, ¿la idea de quién? ¿No? Me parece que es importante... Pero yo sé que alguien quiere acabar con el INE, pero no sé quién si quieren acabar con el OPLE. Bueno, quién sabe. ¿No? También. No, pregunto a la idea de quién... discúlpeme usted si le soné grosero, no era por grosería. Nada, de ninguna manera. La idea de quién en el sentido de que hay muchas voces, precisamente uno de los efectos, uno de los frutos, una manzanita que le sale al árbol del sistema político que tenemos y del sistema democrático que tenemos, es que haya pluralidad de voces. Es que ya lo había usted explicado hace algunos minutos, pero es que la inquietud es que la gente piensa que hay una duplicidad de funciones. Si ya hay un INE, ¿por qué hay un OPLE? Porque parecería... Por eso le pregunté. Parecería que el OPLE lo pudiera controlar el gobierno. Esas es las dudas, las suspicacias que siempre resultan. Por eso es si permanece el OPLE o no permanece el OPLE. Yo sí le quiero hacer una precisión, y se lo dije a Alejandro Bonilla, el presidente consejero, que fue una prueba de fuego en el 2016, donde ahí sí vimos que el OPLE a las 11 de la noche, a las 23 horas, menos aquí en este canal, aquí no se dijo el resultado, pero en los otros medios sí, se daba a conocer quién era el gobernador en ese momento, en el 2016, porque había una presión terrible en la administración de Javier Duarte de Ochoa. Por eso es la pregunta. La independencia del OPLE, estamos viendo que hay toda independencia, pero esa es la suspicacia de la gente. Si el OPLE es controlado por el gobierno o si no es controlado por el gobierno, No, usted dijo que no. En lo absoluto, absolutamente no. Y no solamente no, a las pruebas me remito. Vi la entrevista al consejero presidente, yo quiero mandar un saludo en primer lugar en donde esté en su casa, y decirle y decir públicamente, yo al presidente no le llego ni al polvo de los zapatos. Es un tipazo, es un personaje, es un servidor público increíblemente comprometido. Yo lo aprecio mucho, lo estimo mucho y lo quiero mucho. Está Y descansando. además un hombre con adversidades, porque él llegó en un cargo, él venía de la Secretaría de Protección Civil y cayó muchas bocas, porque todos le decían que tenía línea. Pero porque venía termino de el una comentario. administración pasada y demostró que no. A las pruebas me remito, ¿No? como dijo el consejero presidente en su momento en la entrevista que tuvo aquí también hace unos meses. A las pruebas me remito. La cantidad de alternancias que han existido en todos los niveles de gobierno, hablo del ámbito estatal, en todos los niveles de gobierno, la cantidad de, pues eso, alternancia de que gobernaba un partido o estaba un partido y cambió no solamente el partido, sino cambiaron las circunstancias totalmente, son producto de que hay una independencia a prueba de balas en el OPLE Veracruz, que la ha habido, yo creo, desde 2016 y que ciertamente desde 2018 puedo decir, soy testigo de la independencia y de la imparcialidad que tiene el órgano electoral en el estado de Veracruz. Hace ratito mencionabas, consejero, el hecho de, hiciste una comparación con la familia y la democracia. ¿Qué pasaría, en tu opinión, si desaparecen los OPLES, por ejemplo, como la idea que plantea, o si desaparecieran como tienen la idea del INE? ¿Habría familia, no habría familia? ¿Qué pasaría en tu punto de vista, consejero? Lo quiero decir así, todo modelo es perfectible. Para empezar, el modelo que tenemos en materia electoral, el modelo que tenemos en materia política es perfectible.
y no voy a rodear la pregunta, le voy a contestar, pero también es corrompible. Es decir, cualquier modelo que se quiera corromper y que hayan las condiciones para que esa corrupción avance, se corrompe. Y cualquier modelo que se busque perfeccionar y que hayan las condiciones para que ese acercamiento a la perfección, porque perfección, solo Dios, ¿no? Pero ese acercamiento a la perfección exista, se perfecciona. En mi punto de vista, la discusión respecto del sistema político electoral que tenemos en nuestro país tiene que abarcar, en lugar de presentarse sobre las instituciones, tiene que irse a definir cuáles son los resultados que quiere buscar. Es decir, no señalizar necesariamente o comenzar, poner la semilla de cuántas personas vamos a tener en qué cargos y por qué ese órgano colegiado va a tener 5 o 7 u 11 o 3. No. ¿Qué queremos alcanzar? Queremos tener discusiones abundantes, queremos tener pluralidad de ideas, queremos tener, por supuesto, elecciones transparentes, elecciones limpias, elecciones que estén más allá de la duda respecto de cualquier persona que genuinamente, no bajo intereses políticos, que genuinamente discute el actuar de un órgano. Si queremos eso, a mí me parece que el modelo político, el modelo electoral que tenemos, ha entregado esos resultados, aunque puede perfeccionarse. Si el problema es el gasto, la solución está muy clara, la votación electrónica. Porque en lo que más se gasta, aparte de recurso humano, en lo que más se gasta, pues es precisamente en hacer que exista todo lo que debe existir en una casilla, incluyendo, por supuesto, la papelería, la documentación y el material electoral. ¿Saldría más barato que hubiera solamente un órgano electoral, o federal o estatal? Es una buena pregunta, lo voy a responder de esta manera. Mientras tenga que hacer lo mismo que hacen 2 o 5 o 6 instituciones, mientras el resultado que se busca es el mismo, esa institución única va a tener que realizar las funciones de 4, 5 o 6 instituciones. Y creo que el OPLE logró desde el 2016. Yo creo que ahí superó la prueba. Es correcto. ¿No? Mi punto es, no importa a cuántas personas o a cuántas de estas empresas de reparto de alimentos les hable yo para que me consigan diferentes cosas. Lo que yo quiero es una pizza y una hamburguesa y una ensalada de diferentes lugares, pues yo sé si le hablo a uno y se tarda más, o le hablo a 3 para que me traigan de diferentes lugares la comida que estoy necesitando. Si le hablo a uno, se va a tardar más, a menos de que ese uno se coordine con otras 2 personas. O sea, para cumplir las funciones que se deben de cumplir en el actual sistema político electoral, se necesitan los mismos recursos, aunque se llamen de diferentes modos, que los que tenemos ahorita para cumplir esas tareas y cumplir esos fines que tenemos. Hablemos hipotéticamente, ¿cuánto le falta para terminar como consejero del OPLE a usted? 4 años. Vamos a hablar hipotéticamente. Mañana usted es el presidente del OPLE, es hipotético, es hipótesis. ¿Qué haría para perfeccionar el OPLE? El OPLE. El OPLE de Veracruz, para perfeccionar? No quiero sonar... Es perfecto. No quiero sonar... Es perfecto. Sí, no quiero sonar presuntuoso respecto del actuar del órgano. Me parece que en el actuar y en los resultados que entrega, Sí. pues de nuevo a las pruebas me remito y a la efectividad que tiene en materia de organización de elecciones me remito. Sí. Me gustaría más bien, más que hacia el órgano, porque la autocrítica siempre es buena, y por supuesto que la realizamos nosotros. Necesitamos, por ejemplo, automatizar ciertas cosas, necesitamos algunos sistemas informáticos que facilitarían el tramo. Ahorita, por ejemplo, el año pasado el OPLE Veracruz aprobó unas fechas, un cronograma para el sistema de contabilidad en línea, por ejemplo, para que se pueda tener el sistema e ir implementando el sistema poco a poco, y esto por supuesto ahorra por recurso humano, ahorra también recurso económico. Es decir, los sistemas son sin duda una de las principales formas de economizar en los fines que necesitamos cumplir, ¿no? Sin embargo, el OPLE Veracruz siempre se ha preocupado por hacer su trabajo de manera correcta. Y no nada más, el OPLE no es el Consejo General, no somos 7 personas, 7 consejeras y consejeros electorales. No solamente ciudadano, es la gente. Es la gente de los municipios, la gente de los distritos la que organiza las elecciones. O sea, nosotros tuvimos de 242, 238 elecciones válidas, no nada más gracias al Consejo General, gracias a los 242 o 238, si lo quieren ver así, 238 consejos que tuvimos. Y esos consejos son personas, ciudadanas y ciudadanos que ahorita viven en esos lugares, que han respirado de esos lugares, muchas de ellas son de ahí, pues son naturales de los lugares, y que son
lo que se le suma a la estructura base del OPLE Veracruz en cada año electoral para efecto de que se puedan desarrollar las elecciones. No es mérito de 7 personas, 8 con el secretario ejecutivo, 7 porque ahorita nos falta un consejero electoral, no es mérito nada más de nosotros, o no es mérito ni de nosotros, es mérito de la gente que integra estos órganos electorales y que bajo la experiencia de haber integrado uno, me parece que ese modelo de hacer que la gente de cada lugar sea la que organiza sus elecciones ha dado muy buenos resultados porque la misma gente del lugar que le rodea la ve bien. ¿Pero qué pasa, por ejemplo, ustedes como órganos reguladores de elecciones y que todavía se hable del robo de casillas como lo que nos está diciendo en estos municipios y que lo vimos también en las elecciones recientes del año pasado? ¿Qué pasa con esa situación de que la gente organiza? Sí, pero ¿qué pasa con esa acción de todavía el robo de casillas? Bueno, desafortunadamente y afortunadamente, la parte de la seguridad excede a las funciones y atribuciones que tiene el OPLE Veracruz. Lo voy a poner así. ¿Funcionan o no funcionan los protocolos de seguridad de un supermercado si asaltan al supermercado y se llevan todas las televisiones? Bueno, pues sí funcionan. Al interior, mientras no se vuelen ninguna, cuando están adentro del supermercado, pues no pasa nada. Y sí están funcionando los protocolos. Pero sí, o sea, desafortunadamente, ¿los protocolos? Desafortunadamente existen trayectos, tramos de la paquetería electoral, de la documentación electoral, en donde el OPLE Veracruz, sin atribuciones en materia de seguridad, no puede volverse la presidenta de un consejo municipal policía y sacar la pistola y me sueltan todo acá y me lo dejan quieto. Pues no, dependemos o codependemos de la parte de la seguridad pública que dan todas las instancias gubernamentales y que en eso particularmente el OPLE sí se destacó en el 2021 y se está destacando en el 2022 por estar en un constante intercambio, en una constante comunicación con las instituciones de seguridad pública para efecto de dotar de seguridad, no solamente a la ciudadanía que va y vota, que por supuesto está absolutamente garantizado que la gente va a poder salir a votar en estos 4 municipios, como en el resto del estado lo fue el año pasado, sino que esa seguridad también se traslade al acompañamiento que se le debe dar a toda la cadena de custodia de la documentación de los materiales electorales para efecto de que nunca se pierda esa cadena de custodia, nunca se vuelva cuestionable si alguien dejó de ver 5 minutos un paquete y qué le pasó a ese paquete. El tema de la desconfianza es, por cierto, precisamente el que evita que nos traslademos, y no hablo del OPLE, hablo del sistema electoral nacional, hacia la votación electrónica. Hoy en día manejamos dinero desde el celular. Sí. Manejamos pedidos a las distintas cadenas internacionales. Pedimos algo desde China para que nos llegue dentro de 20 días desde el celular, pero no podemos votar desde nuestro celular. Trabajamos desde nuestro celular, contestamos mensajes de familia, de trabajo, de amigos desde el celular, pero no podemos votar desde el celular, precisamente por la materia de la desconfianza. Y me parece que ya estamos en otra página en nuestro país. Pero no sé, también se prestaría para dobles personalidades, para infinidad de cosas que también se pueden hacer en los medios electrónicos. Y tendría que haber los protocolos correspondientes, como lo hay en el caso de robo de identidad de una tarjeta bancaria. Es decir, tiene un protocolo el banco para que se pueda recuperar la cuenta, inhabilitar los gastos o las erogaciones que se hayan hecho con la misma y recuperar el patrimonio. Es decir, hay problemas, pero tiene que haber soluciones también desde la parte tecnológica. Ya hubo una elección electrónica, ¿no? Acaba de pasar la de los petroleros. Exactamente, y ganó Aldana. Ganó otra vez el mismo. Ganó Ricardo el mismo Aldana, grupo. sí. Pero, perdón, es importante la situación hipotética que plantea Ramsés, porque cuando pregunta qué haría el presidente, si tú fueras el presidente, para mejorar el OPLE, yo preguntaría por qué además esa perfección que nos está exponiendo de cómo funciona y de cómo opera, no se ve reflejada hacia afuera. Los cuestionamientos que hacemos aquí es parte de lo que estamos viendo que la gente piensa, que la gente dice, que la gente comienza. ¿Por qué no se ve hacia afuera? ¿Cómo mejorar esa imagen? ¿Qué es lo que pasa? Bien, si es que está trabajando bien. Es una pregunta pertinente. Insisto en una parte que tratábamos hace un momento. Las elecciones, la democracia más bien, lo voy a poner en este fraseo, la democracia no es el día de la jornada electoral, ¿no? Es decir, las personas tenemos, no digo tienen, porque yo también soy persona y también soy ciudadano y soy exactamente igual en todo que una persona que no está trabajando en materia electoral. Somos iguales. Sin embargo,
si solamente reducimos el trabajo de las autoridades electorales a un día, jornada electoral, y nuestro compromiso con ese día, pues el problema es que tenemos índices de todo lo que ustedes quieran, algunos mayores, algunos menores, de problemas en este y en todos los países, no nada más en México, y que son consecuencia de inobservar esos principios en materia democrática: respeto, tolerancia, igualdad, independencia, pluralidad. El tema para mejorar una imagen, me dicen, ¿y por qué al INE todo el mundo lo conoce y al OPLE no? ¿No? Es parte de lo mismo. Parte de la pregunta. Bueno, nosotros no damos credenciales para votar. No se identifican con una credencial del OPLE. No tenemos campaña, no se identifican con una credencial del OPLE, es del INE. No tenemos una campaña de credencialización de la gente. Y si usted me pregunta para mejorar el OPLE, ¿yo propondría hacer eso? No propondría una credencialización estatal para efecto de que el OPLE sea conocido. Porque el objetivo que persigue el OPLE, más allá de ser conocido, que por supuesto el tema de difusión es muy importante, que me parece que además hacen buen trabajo ahí en la Unidad Técnica de Comunicación Social, más allá del tema de difusión, que es muy importante, lo que se persigue es el objetivo. Y en ese objetivo, con esa tasa de efectividad, de que de 242 elecciones tenemos 238 firmes, 4 elecciones extraordinarias y ninguna imputable al propio organismo electoral, pues la defensa del trabajo del OPLE y de la pertinencia y necesidad de tener una institución así en la entidad veracruzana, pues creo que lo habla la realidad, más allá de lo que nosotros podamos ir a decir. Miren, nosotros nos paramos a las 6 de la mañana, nos acostamos a las 11:30 de la noche, a veces a las 2 de la mañana, pues sí, pero los resultados quedan como son. Pues los resultados, afortunadamente, ahí están. ¿El conteo rápido, va a haber conteo rápido el día de la elección? No tenemos conteo rápido en elecciones municipales, solamente cuando sí lo estima el OPLE Veracruz, el órgano electoral. No habrá programa de resultado electoral. Ese sí, es que tenemos el PREP y tenemos el conteo rápido. El conteo PREP rápido. sí habrá. PREP sí habrá, totalmente. Hay una comisión formada para tal efecto y habrá un programa de resultados electorales preliminares para que la gente desde la comodidad de sus casas pueda estar siguiendo el devenir de cómo va la noche de la jornada electoral y bueno, pues también darle seguimiento a los números sea del candidato o candidata de su preferencia, o sea simplemente para estar informado de quién ganó prácticamente en tiempo real. Si algo tiene el PREP es que es prácticamente en tiempo real, es decir, cuando ya se tiene el acta, se digitaliza y automáticamente el sistema lo contabiliza. Entonces ya nos dijo que va a haber debates entonces también, ¿no? Así es. Va a haber un PREP. Es correcto. ¿Y ya cuándo se sabría que los partidos den a sus candidatos? Pues ahorita todavía previo al periodo de campaña, que como bien me mencionaba, inicia el 9 de marzo, previo a eso viene la etapa de registro de candidaturas, la etapa de revisión de requisitos de elegibilidad de parte del órgano electoral. Los partidos que perdieron su registro pueden inscribirse. Así lo determinó el Tribunal Electoral del Estado de Veracruz, en el caso de los 4 partidos políticos locales que perdieron su registro, que tuvieran la oportunidad de realizar las postulaciones correspondientes. Es correcto. Yo quisiera una pregunta sobre todo la violencia política de género. La exalcaldesa de Córdoba sufrió mucha violencia política por parte de un empresario, vecino de usted en el municipio de Córdoba, vecino municipal, por un empresario de los medios de comunicación, y parece que también la presidenta del puerto de Veracruz sufrió violencia política de género. Ustedes lo determinaron. Hay una comisión dentro de todas las que tiene el OPLE de Veracruz que se llama Quejas y Denuncias, que es la que, digamos, instruye, dictamina las medidas en su caso, que instruye los procedimientos y que después eso se pone a consideración del Tribunal Electoral del Estado de Veracruz y ya son las autoridades jurisdiccionales las que determinan a fondo y digo de manera definitiva. Y nada más la adiciono, era tanto a la exalcaldesa y ahora es a la hija, a la regidora, hija de la exalcaldesa por parte de este empresario de medios de comunicación. Entonces lo determina Quejas del OPLE. Determina ciertas medidas de protección, ciertas medidas para evitar que eso siga ocurriendo, pero le pasa el asunto al Tribunal Electoral del Estado de Veracruz, quien resuelve en definitiva. En definitiva, con las instancias posteriores que por supuesto existen, la Sala Regional de Jalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en su caso la Sala Superior. La violencia política en razón de género es una de las vertientes de la violencia en contra de la mujer.
y por supuesto que es deleznable cualquier acto que así lo ejecute. El OPLE Veracruz ha tomado muchas medidas, no nada más del lado de atender los casos de violencia, sino de prevenir los casos de violencia, con campañas constantes de concientización, de hacerles saber a las y los actores políticos, y no nada más a las mujeres, también a los hombres, cuáles son esos casos en donde se puede presentar violencia política en razón de género y cómo prevenirlos y, en su caso, cómo atenderlos si llegaran a ocurrir. Por supuesto, es uno de los compromisos preponderantes que tiene el OPLE Veracruz, atender de la mejor manera posible todos esos casos, y desde luego, pues desde aquí se hace un exhorto a las candidatas, a los candidatos, a las y los servidores públicos para efecto de que eviten, extirpen de su actuar en caso de que lo hubiera, y si no lo hay, pues que lo eviten, cualquier caso de violencia política en razón de género que puedan cometer. Nos queda un minuto, Adrianita, ¿algo? ¿Se ha avanzado? No, bueno, pues se ha avanzado en ese tema, porque siguen, lo que decía, ¿no? Si seguimos escuchando ese tipo de situaciones, entonces me parece que sí hay una falta de confianza de la ciudadanía en todo caso, ¿no? Yo creo que hay un exceso de confianza de la ciudadanía, lo voy a decir por qué. Porque en efecto, existe una cantidad creciente en cada proceso electoral de denuncias por violencia política en razón de género, porque la gente ahora sabe qué cosa es y ahora sabe cómo defenderse y confía en sus instituciones. ¿Regresa, consejero? Con todo gusto cuando me inviten, encantado. Bueno, ya 2 segundos. Si se volvieran a anular las elecciones, ¿qué procedería? Bueno, en ese caso hipotético, tendría que entrar, por supuesto, el tema de lo que sucedió ahorita, que se nombró en Consejo Municipal, y que además pues se tiene que volver a repetir. Consejero, muchas gracias. Un privilegio. Gracias por Habría venir. elección otra vez. Gracias, Quitín. René, ¿regresas? Claro que sí, cuando me invites nuevamente, René, Ramses. ¿regresas? Tú sabes que es tu casa. Muchas gracias. Gracias. Gracias, consejero. Gracias a usted. Muy buenas noches.